El sol de principios de septiembre brillaba en las ventanas de Valle del Roble, Querétaro, mientras María Vargas miraba su nuevo hogar, una casa modernista con líneas limpias y grandes ventanales. A sus 9 años, ya había cruzado continentes, dejando atrás las calles familiares de San Petersburgo por este suburbio mexicano impecable que parecía más un escenario que un lugar real. ¿Qué te parece, pequeña? La voz profunda de Alejandro Vargas llevaba el distintivo acento ruso que ya había atraído miradas curiosas de los vecinos. Estaba junto al camión de mudanza, su postura militar y ojos vigilantes delatando su antigua profesión, a pesar de su suéter casual y jeans. María ajustó sus gafas de marco rojo e intentó sonar optimista. Es muy diferente. El rostro curtido de Alejandro se suavizó al mirar a su hija. A sus 44 años, su cabello oscuro comenzaba a encanecer en las sienes, y finas líneas marcaban las esquinas de sus ojos, recuerdos de 17 años en inteligencia naval. Diferente puede ser bueno, María. Dale una oportunidad. Pasaron la tarde desempacando cajas, sus voces resonando en las minimalistas habitaciones que olían a pintura fresca y madera pulida. El dormitorio de María era más grande que el anterior, con un rincón de lectura que daba a un jardín de piedras y arces japoneses. Ella organizó metódicamente sus libros en los estantes flotantes, copias desgastadas de clásicos rusos que su madre le había dado, junto a novelas mexicanas que compró para adaptarse. Mamá habría amado este rincón de lectura, dijo María en voz baja, pasando la mano por el banco acolchado. Siempre quiso un lugar especial solo para libros. Alejandro hizo una pausa en la puerta, con una caja marcada ropa de invierno de María en los brazos. Habían pasado 3 años desde que el cáncer se llevó a Nadia, pero momentos como este aún lo tomaban desprevenido. Sí, lo habría reclamado para ella, dijo con una pequeña sonrisa, y lo habría llenado de libros de poesía. María asintió, recordando las pasiones literarias de su madre. A veces me lo habría prestado. Al anochecer, se sentaron en el suelo de su sala vacía, comiendo comida para llevar de un restaurante de fusión local, su primera cena mexicana en su nuevo hogar mexicano. María apenas tocó su comida, su apetito disminuido por el nudo de ansiedad que crecía en su estómago. Papá, dijo, dejando el tenedor, ¿y si no les gusta cómo hablo en la escuela? ¿Y si piensan que soy rara? Alejandro consideró su respuesta con cuidado. La Academia Valle del Roble tiene varios estudiantes internacionales. Tu acento no será el único. Pero sí, serás diferente, y eso tiene valor. Quiero ser como todos los demás, murmuró María, abrazando sus rodillas contra el pecho. ¿Como todos los demás? ¿Por qué? Alejandro alzó una ceja. Tu madre y yo te enseñamos a pensar por ti misma, no a seguir ciegamente. Recuerda lo que ella siempre decía. María asintió, recitando las palabras familiares. Es mejor estar solo con la verdad que seguir a la multitud con mentiras. Exacto, Alejandro le tocó el hombro. Y nunca estarás sola. Siempre estoy contigo. Más tarde esa noche, después de que María se fue a la cama, Alejandro se sentó en su estudio, desempacando sus objetos personales. Colocó cuidadosamente certificados enmarcados y fotografías en el escritorio, recuerdos de una carrera que parecía cada vez más lejana. El puesto en ciberseguridad en una empresa contratista de defensa había sido una elección calculada, una oportunidad para darle estabilidad a María tras perder a su madre. Tomó una foto familiar tomada a orillas del río Neva. La sonrisa de Nadia era radiante, a pesar de la enfermedad que ya comenzaba a consumirla. La protegeré, susurró a la fotografía, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente amaneció fresca y clara, un perfecto día de otoño mexicano. María se paró frente al espejo, ajustando su nuevo uniforme escolar, un blazer azul marino con ribetes rojos, falda plisada y camisa blanca. El escudo de la Academia Valle del Roble se sentía extraño en su pecho. ¿Lista para tu primera misión, agente Vargas? Preguntó Alejandro desde la puerta, intentando aligerar el ambiente con su viejo juego. María enderezó los hombros, imitando su porte. Reportándome para el servicio, comandante. El trayecto a la escuela fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. La Academia Valle del Roble apareció ante ellos, un campus modernista de vidrio y acero que parecía imponente e intimidante.
Estudiantes de familias claramente acomodadas se dirigían a la entrada, sus voces mexicanas resonando en el estacionamiento. Alejandro se detuvo en la zona de descenso y se volvió hacia su hija. Recuerda lo que practicamos, observa primero, analiza la situación, luego actúa con propósito. María terminó la rutina familiar. Conocimiento antes de acción. Esa es mi niña. La observó recoger su mochila, con el corazón apesadumbrado por saber que no podía protegerla de todo lo que le esperaba. Te quiero, pequeña. Te quiero, papá. María salió del auto, ajustando sus gafas una última vez mientras caminaba hacia la entrada de la escuela. Alejandro notó lo pequeña que parecía entre la multitud de estudiantes mexicanos, su cabello oscuro recogido en una trenza que se balanceaba con cada paso. Esperó hasta que desapareció por las elegantes puertas de vidrio antes de arrancar. En su retrovisor, la Academia Valle del Roble brillaba fríamente bajo la luz matutina, y por primera vez desde la mudanza, Alejandro sintió un destello de inquietud. Lo apartó, enfocándose en la carretera. Eran Vargas, sobrevivientes, luchadores. Cualesquiera que fueran los desafíos, los enfrentarían juntos. Lo que no podía saber, mientras conducía hacia su primer día en el nuevo trabajo, era cuán rápido y severamente se pondría a prueba esa resolución. La primera semana de María en la Academia Valle del Roble pasó en un torbellino de caras nuevas y rutinas desconocidas. Al principio, su origen y acento atrajeron preguntas curiosas, pero para la segunda semana, la novedad se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro. Todo comenzó en la clase de estudios globales del Dr. Juan Morales. María se sentaba en la tercera fila, intentando pasar desapercibida mientras el maestro discutía sistemas de gobernanza internacional. Señorita Vargas, llamó el doctor Morales, sus labios finos curvándose en lo que podría haber sido una sonrisa. Tal vez puedas ilustrarnos sobre la perspectiva rusa en las instituciones democráticas, dado tu origen. María sintió que sus mejillas ardían mientras 22 pares de ojos se volvían hacia ella. Rusia tiene una historia política compleja, señor. En efecto, el doctor Morales se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados. Una nación que aún lucha con principios democráticos básicos, a pesar de repetidas oportunidades para unirse al mundo civilizado. Varios estudiantes rieron. En realidad, señor, comenzó María, con voz firme a pesar de su corazón acelerado, Rusia tiene una rica tradición intelectual de pensamiento político que data de siglos. Suficiente, señorita Vargas, la interrumpió el doctor Morales bruscamente. Estamos discutiendo democracias funcionales, no estados autoritarios fallidos. Durante el receso para el almuerzo, María encontró un rincón tranquilo en la cafetería. Estaba a la mitad de su sándwich cuando Sofía Ramírez y sus amigas ocuparon la mesa de al lado. Sofía era alta, perfectamente arreglada, con cabello castaño claro y ropa de diseñador bajo su uniforme. Una niña de 9 años se niega a regresar a la escuela, afirmando que su maestro la somete a cosas terribles. Desconfiado, su padre coloca una cámara en su mochila y descubre algo espantoso. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia, déjame saber desde dónde nos lees hoy. Si crees en el poder de la justicia, por favor comparte y suscríbete para más contenido. Oye, Siberia, gritó Sofía, lo bastante alto para que las mesas cercanas la oyeran. ¿Viniste a la escuela en un oso hoy? María mantuvo los ojos en su almuerzo, pero sus manos temblaron ligeramente. Estoy tratando de comer. Oh, lo siento, la voz de Sofía destilaba falsa preocupación. Estoy tratando de comer, repitió, exagerando el acento de María, lo que provocó más risas. ¿Oyeron eso? La espía rusa tiene hambre. No soy espía, murmuró María, recogiendo sus cosas para irse. Al levantarse, el pie de Sofía se extendió, atrapando su tobillo. María tropezó, su bandeja de almuerzo cayó al suelo, y su sándwich y manzana rodaron por el piso pulido mientras las risas estallaban a su alrededor. Ups, dijo Sofía con fingida inocencia. Supongo que en Rusia no enseñan a caminar. María huyó al baño, conteniendo las lágrimas. Pasó el resto del receso allí, esperando a que sonara la campana, su hambre olvidada. Los incidentes se multiplicaron en las siguientes semanas. Su casillero fue vandalizado con dibujos burdos de hoces y martillos.
Alguien comenzó a dejar notas. Vuelve a Moscú y no queremos comunistas. Durante educación física, su ropa de gimnasio desapareció misteriosamente, solo para reaparecer empapada en un inodoro. El comportamiento del doctor Morales se volvió más punzante. Parecía disfrutar especialmente llamarla cuando no levantaba la mano, para luego desestimar sus respuestas frente a la clase. Señorita Vargas, su comprensión de los principios democráticos es lo que esperaba de alguien criado en una oligarquía corrupta, anunció un día tras una pregunta difícil sobre pesos y contrapesos. Tal vez te beneficiaría un curso remedial de ciencias políticas. Un viernes fresco, las cosas escalaron. María caminaba hacia la biblioteca cuando sintió manos en su espalda. El empujón la hizo tropezar contra una vitrina de cristal. El dolor le atravesó el hombro al chocar con el borde duro. Cuidado por dónde vas, camarada, rió Sofía mientras pasaba con sus amigas. Esa noche, María examinó su hombro en el espejo del baño. Un moretón púrpura ya se formaba, uniéndose a otros de accidentes similares. Círculos oscuros se habían formado bajo sus ojos por el estrés y el sueño interrumpido. Se puso una camiseta de manga larga antes de la cena, no queriendo que su padre lo notara. Pero Alejandro sí notó otras cosas, como María apenas tocaba su comida, como se había vuelto reservada durante sus conversaciones vespertinas y el cansancio evidente en sus ojos. ¿Todo bien en la escuela?, preguntó con cuidado durante la cena. Bien, respondió María demasiado rápido, enfocándose intensamente en cortar su pollo. ¿Solo ajustándote? Alejandro estudió el rostro de su hija, recordando cómo Nadia hacía lo mismo cuando estaba preocupada: desviar, minimizar, proteger a los demás de la preocupación. ¿Sabes que puedes contarme cualquier cosa? Sí. Si alguien está causando problemas. Estoy bien, papá. La voz de María tenía un tono que él nunca había oído antes. ¿Puedo retirarme? Esa noche, Alejandro escuchó llanto ahogado desde la habitación de María. Se quedó fuera de su puerta, con la mano levantada para tocar, pero finalmente la bajó. Ella vendría a él cuando estuviera lista, se dijo. Solo necesitaba tiempo para adaptarse. A la mañana siguiente, María descubrió que su mochila escolar había sido vaciada en un contenedor de reciclaje. Mientras recuperaba sus libros, ahora manchados con restos de café y cáscaras de plátano, Sofía y sus amigas pasaron por ahí. ¿Sigues buscando en la basura, rusa?, gritó Sofía. Supongo que las viejas costumbres de la patria son difíciles de dejar. María llegó tarde a la clase del doctor Morales, con su libro aún húmedo por la basura. El maestro la hizo pararse frente al salón para explicar su tardanza. Mis libros estaban, comenzó, pero su voz se quebró bajo las miradas de la clase. Articulación, señorita Vargas, dijo el doctor Morales fríamente. Aunque supongo que el español correcto es un desafío para algunos orígenes. Detención después de clases por tardanza. Esa tarde, en detención, María se sentó sola en el aula del doctor Morales, completando un ensayo de 500 palabras sobre la importancia de la puntualidad en la educación occidental. El maestro calificaba trabajos en su escritorio, lanzándole miradas ocasionales que parecían de satisfacción por su aislamiento. Cuando finalmente salió de la escuela, el sol ya se estaba poniendo. María caminó a casa lentamente, con el hombro palpitando donde había golpeado la vitrina. Pensó en contarle todo a su padre, sobre Sofía, sobre el doctor Morales, sobre los moretones que se le estaban acabando las excusas para explicar. Pero luego recordó las líneas de preocupación que se habían profundizado alrededor de los ojos de Alejandro desde la muerte de su madre, lo duro que había trabajado para conseguir este trabajo en México y cuánto había sacrificado para darle un nuevo comienzo. No, decidió. Lo manejaría ella misma. Después de todo, era una Vargas, sobreviviente, luchadora. Lo que María no podía saber mientras caminaba a casa en la creciente oscuridad era que algunas batallas no se podían pelear solas, y que la precisión táctica de su padre, que había estado inactiva desde que dejó el trabajo de inteligencia, pronto encontraría un nuevo y terrible propósito. El punto de quiebre llegó en una luminosa mañana de octubre. María había desarrollado una rutina de llegar temprano a la escuela para evitar encuentros en los pasillos abarrotados. Pero ese día, al doblar la esquina hacia su casillero, encontró a Sofía y 3 de sus amigas esperándola.
Buenos días, camarada. Se burló Sofía, bloqueando su camino. Hoy tenemos algo especial para ti. María intentó pasar, con el corazón latiéndole con fuerza. Déjenme en paz. Pero te hicimos un regalo. Una de las amigas de Sofía, Daniela, sacó una bolsa plástica llena de agua sucia. Un pequeño sabor de la madre patria. Antes de que María pudiera reaccionar, la tenían acorralada. Sofía le sujetó los brazos mientras Daniela vertía la bolsa sobre su cabeza. El agua fétida empapó su uniforme, y el inconfundible olor a agua de bayo llenó sus fosas nasales. Ahora hueles como la plomería rusa, rió Sofía. María se quedó paralizada, con el agua goteando de su cabello, sus gafas salpicadas de gotas sucias. Los estudiantes que pasaban aceleraron el paso, desviando la mirada. Nadie se detuvo a ayudar. Fue entonces cuando tomó una decisión. Aún goteando, marchó directamente a la oficina de la directora Isabel Hernández. La asistente de la directora intentó detenerla, pero María pasó de largo, dejando huellas húmedas en la alfombra cara. La directora Hernández levantó la vista desde su escritorio, su apariencia perfectamente cuidada contrastando con el estado empapado de María. Joven, ¿qué significa esto? Me echaron agua de bayo encima, interrumpió María, con la voz temblorosa. Sofía Ramírez y sus amigas. Me han estado acosando durante semanas. El doctor Morales también, él las alienta. Despacio, la directora Hernández levantó una mano cuidada. Estas son acusaciones graves. ¿Tienes alguna prueba? María sacó su teléfono. Empecé a grabar cosas. La forma en que el doctor Morales me trata en clase, lo que dice Sofía. Grabar sin consentimiento va contra las políticas de la escuela. La voz de la directora Hernández se endureció. Y el doctor Morales es uno de nuestros profesores más destacados. Me resulta difícil creer que se comporte de manera inapropiada. Pero míreme. María señaló su uniforme mojado. Estoy cubierta de agua de bayo. Hojeó sus papeles. Lo sentencio a 6 meses en la cárcel del condado, con todos menos 30 días suspendidos, más 2 años de libertad condicional y consejería obligatoria para el manejo de la ira. Se volvió hacia el fiscal. Además, recomiendo una investigación completa sobre la administración de la Academia Valle del Roble y su manejo de las quejas por abuso. Mientras los oficiales se llevaban a Alejandro, María captó su mirada. No se necesitaron palabras. Ambos entendían el precio de la justicia. 3 semanas después, María estaba en el camino de entrada cuando el taxi de Alejandro se detuvo desde la cárcel del condado. Lucía más delgado, pero inquebrantable, sus ojos claros y alerta. Bienvenido a casa, papá, dijo, abrazándolo ferozmente. Qué bueno estar en casa, pequeña, respondió, mirando la casa y luego a su hija. ¿Algún problema mientras estuve fuera? María negó con la cabeza. La directora Hernández renunció. Morales no volverá a enseñar. Y Sofía Ramírez se disculpó ayer. ¿De verdad? El miedo es un maestro efectivo, dijo María, haciéndose eco de sus palabras de meses atrás. Pero, ¿sabes qué es mejor? Defenderte a ti misma. Tú me enseñaste eso. Alejandro estudió su rostro, ahora más fuerte, más confiado. Tu madre estaría orgullosa. De ambos. De ambos, estuvo de acuerdo María. Esa noche, se sentaron en su terraza, viendo el atardecer. El periódico en la mesa llevaba el titular: La Academia Valle del Roble anuncia reformas radicales tras escándalo de abuso. ¿Valió la pena? Preguntó María en voz baja. Alejandro pensó en el rostro aterrorizado de Morales, en la caída de Hernández, en su hija de pie en la corte. La justicia siempre tiene un precio, pequeña. El truco es asegurarse de que las personas correctas lo paguen. María se recostó contra él, entendiendo ahora lo que significaba ser una Vargas. A veces, la protección significaba recibir un golpe. A veces, la justicia necesitaba una mano dura. Y a veces, hacer el mundo justo significaba pagar el precio juntos. Papá. ¿Sí? Gracias por hacer que ellos tuvieran miedo en lugar de mí. Alejandro besó la parte superior de su cabeza, sus nudillos aún portando las débiles marcas de la justicia impartida. Eso es lo que hacen los padres, pequeña.
Eso es lo que hacen los padres.